Veamos riesgo. La palabra riesgo se asocia comúnmente a peligro, temor, miedo, pérdida, pero deriva del latín risciscare y significa atreverse. En este sentido, es más una elección que un destino al que nos debemos resignar. No siempre que nos atrevemos el resultado es adverso. El concepto riesgo ha evolucionado. La definición ISO 31000 de 2009 dice, es el efecto de la incertidumbre en el logro de los objetivos. Su estudio se enfoca a reconocerlos, conocerlos y prever qué puede ocurrir, tratando de hacer una visualización con herramientas prácticas y técnicas que le permitan a la organización saber qué le depara. El riesgo se mueve entre dos extremos, la certeza total y la incertidumbre total. En el medio de estas dos fronteras está el riesgo. La certeza total es una situación en la que se conocen las variables y la relación entre las acciones y las consecuencias. Por lo tanto, es determinista. Si toco una olla hirviendo, me quemaré. Si deposito en un banco a tasa fija, no necesito esperar el vencimiento del plazo para saber cuánto dinero tendré. El riesgo puede medirse, por lo tanto se conocen las variables, pero la relación entre la acción y las consecuencias es probabilística. Si hago un vuelo bautismal en parapente, el piloto con experiencia deberá analizar las corrientes de aire, los obstáculos naturales, el estado de las cuerdas. Puedo disfrutar y todo puede ser fantástico, pero también hay probabilidades de estrellarnos o golpearnos al aterrizar. En la incertidumbre total no se conocen todas las variables y la relación entre la acción y las consecuencias es desconocida. Invertir, por ejemplo, mi capital para fundar una pymes. El instrumento por excelencia para medir el riesgo es la matriz cruzada. Allí se puede verificar qué probabilidad y qué consecuencias puede tener el evento que se estudia, arrojando como resultado 4 niveles de riesgo. Existen 3 tipos de riesgo. Riesgo puro u objetivo. Cuando llega a presentarse una situación crítica catastrófica, esta determina un estadio en la que no puede recuperarse. Siempre genera un resultado económico negativo. Riesgo especulativo, como apostar, puede dar resultados económicos positivos o negativos. Y el riesgo subjetivo depende de las personas. Puede generar resultados morales o psicológicos positivos o negativos. ¿Cómo se gestionan los riesgos? Primero, identificando la situación potencial. Luego de una situación potencial, acontece un evento. A continuación se presentan unas consecuencias. Y por último hay una materialización en el estado de resultados de la organización, bien sea por una utilidad o por una pérdida. Entre la situación potencial y el evento, cuando no se desea el riesgo, se debe colocar una barrera de prevención que evite que las consecuencias sucedan. Entre el evento acontecido y las consecuencias, se puede colocar una segunda barrera, la de reducción. De esta manera, el tamaño de las consecuencias disminuirá. Entre las consecuencias y la materialización, se puede colocar otra barrera frente al riesgo no deseado, la transferencia. Por ejemplo, contratar un seguro. Pero finalmente siempre se asume el riesgo. Si deseamos identificar la situación potencial en la que se encuentran las personas, debemos analizar las características, condiciones físicas, el estado de salud, el nivel de atención, percepción, el grado de conocimiento, la destreza, la experiencia, los posibles errores humanos, las aptitudes, actitudes y comportamientos. Si el foco lo colocamos en el ambiente, tendremos en cuenta las condiciones de trabajo, tanto
las condiciones materiales, herramientas, maquinarias, espacios, suelos, temperatura, iluminación, ruidos, etc., como la organización, la cultura y el clima laboral. Si para una situación de riesgo genérica, por ejemplo, caída a distinto nivel de escalera fija, se pudiera, mediante parámetros apropiados, identificar y caracterizar todas y cada una de las condiciones personales y ambientales pertinentes, así como formular las interrelaciones entre ellas, podríamos predecir con certeza si hay probabilidad de que ocurra un incidente o un accidente. Cuando una determinada persona, en un estado específico, utilizara una escalera concreta. Muchas veces el estado de conocimiento no nos permite siquiera intentarlo. Prescindimos en la práctica de las condiciones personales y basamos la evaluación únicamente en las condiciones ambientales. De esta manera, el daño adquiere carácter aleatorio. Su predicción ha de recurrir a la idea de probabilidad y cobra pleno sentido el uso del término riesgo. De este modo, puede entenderse por qué, incluso si en una situación no se detecta ninguna posible causa ambiental de un determinado daño, es decir, ningún factor de riesgo ambiental, el riesgo puede considerarse controlado, pero no eliminado, ya que las condiciones personales que en presencia de la mera posibilidad del daño son suficientes para producirlo. Eliminar un riesgo exige ir más allá de la corrección de las deficiencias preventivas detectadas. Implica pura y simplemente suprimir la posibilidad de ocurrencia del daño. En general, los riesgos se identifican aludiendo al daño al que se refieren. Por ejemplo, riesgo de caídas, mismo nivel, resbalones, por suelos, calzado. Diferente nivel, por uso de escaleras fijas, móviles, andamios. Riesgo de contacto eléctrico, químico, biológico. Riesgo por exposición, ruido, temperaturas elevadas o bajas, radiación, sustancias tóxicas. Y riesgo asociado, por ejemplo, por manipulación manual de cargas, movimientos repetitivos, sedentarismo, trabajo con alta carga mental. Situación de riesgo es la situación de trabajo caracterizada por la presencia simultánea de una serie de factores de riesgo para el mismo tipo de daño. Desde un punto de vista operativo, es el conjunto de factores de riesgo al que se le puede asignar un solo nivel de exposición y un único nivel de consecuencia para cada puesto de trabajo. El nivel global de exposición traduce la idea de simultaneidad y un valor único del nivel de consecuencias, la de un mismo tipo de daño o daños de la misma gravedad esperada. Son aquellas situaciones de trabajo en las que, por estar presentes algún factor de riesgo, no puede considerarse controlado el riesgo. Se deben identificar las situaciones de riesgo precisando los posibles riesgos. Por ejemplo, para el riesgo de caída, puede ser caída a distinto nivel, escaleras fijas. Caída a distinto nivel, escaleras de mano. Caída a distinto nivel, rampas. Caída a distinto nivel, ascensores y montacargas. La analogía del iceberg que ya vimos también puede ahora sernos de utilidad para el análisis de los riesgos. Sabemos que el iceberg es una formación residual de agua dulce en continuo proceso de transformación. Por su densidad, flota encima de un mar, exponiendo una mínima parte de su cuerpo orgánico. A medida que pasa el tiempo, nuevas capas de nieve y aguanieve cubren la superficie, sus manchas, su contaminación, pero quedan en su interior y constituyen un riesgo potencial que en un determinado momento puede escindir o hacer eclosionar toda la estructura. El estudio Ty-Parson puso de manifiesto que por un accidente fatal o lesión grave se producen 3 accidentes leves con ausencia del trabajador al menos
3 días. 50 lesiones que requieren al menos tratamiento de primeros auxilios. 80 accidentes con daños a la propiedad. Y 400 incidentes sin daños ni lesiones inmediatas, pero que constituyen la plataforma donde se apoya lo superior. Sin embargo, todo no termina acá. Antes queda un piso más en la pirámide de la accidentabilidad, constituido por uno o varios actos y condiciones inseguras, cuya cuantía no es fácil de determinar, ya que no existe un parámetro general para la creación u ocurrencia de los mismos. A pesar que en un primer momento la causa inmediata de un accidente parezca ser por fallo técnico o humano, la mayoría de estos sucesos son originados por fallos en el sistema de gestión preventiva. Debemos retomar siempre la mirada sistémica a la interfaz hombre-máquina-ambiente.